de hoy les vamos a presentar la producción de Artemisa para el ataque de malaria. Esta presentación la decidimos hacer en nuestros respectivos hogares debido a la situación que está presentándose en el país y en el mundo entero. Entonces cada uno decidió guardar la cuarentena por medidas de salud. Nuestro equipo está conformado por David Eduardo Vega y quien les habla, Silvia Valentina León. La Artemisa nua. La Artemisa nua es una planta anual que es conocida también como anjejo dulce o anjejo chino. El hábitat en el cual se encuentran estas plantas son hábitats boscosos, laderas, semidesérticas, terrenos y tierras baldías. Esto tiene una altitud de aproximadamente, crecen en altitudes aproximadamente a 2.000 y 3.700 metros sobre el nivel del mar, y la altura de esta planta puede llegar de 70 a 160 centímetros y su crecimiento depende de los nutrientes del sustrato. La Artemisina kingasu es de una familia de fármacos que posee la acción más rápida contra la malaria en comparación a otros medicamentos que se encuentran en el mercado. Es una lactona sesquiterpénica que contiene un puente peróxido inusual. Este peróxido es el principal responsable por el cual hace que el mecanismo sea más rápido, como les dije. Entonces el mecanismo de acción del farmacéutico es afectado por este peróxido principal. Bueno, las enfermedades causadas por parásitos han sido una plaga alrededor del mundo para los humanos durante milenios y constituyen un gran problema para la salud global. El paludismo malaria ha estado junto a la humanidad desde que tenemos memoria. En la actualidad la enfermedad sigue siendo uno de los grandes asesinos de las personas más necesitadas en las regiones más desfavorecidas del planeta. Esta infección es una infección parasitaria que se transmite por la picadura de un mosquito y acaba cada año con la vida de más de 500.000 de personas. Bueno, la malaria, acá podemos ver los síntomas, son palidez, dolor abdominal o en los músculos, escalofríos en todo el cuerpo, fiebre, sudoración, temblores de manera gastrointestinal, también produce diarrea, náuseas, vómitos, y común es dolor de cabeza, confusión y aceleración cardíaca. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente sobre el ingeniero en un bioproceso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como ingenieros químicos para la producción de esta artemisina? Bueno, primero que todo elegimos un medio natural. Como ustedes saben, los medios naturales son más económicos que los sintéticos, se obtienen en volúmenes grandes y tienen composiciones desconocidas. En su mayoría se utilizan a nivel industrial, por lo cual fue que decidimos elegir este medio. Al medio se le introduce nutrientes y sustratos para la obtención del producto deseado. En este caso, nuestro producto deseado, como les dije, es para combatir la malaria. Solamente podemos alterar el entorno y no el medio como tal. Entonces, el entorno reacciona el medio. Entonces, podemos alterar el entorno para así indirectamente afectar el medio y poder producir mayor biomasa de nuestro producto deseado. Qué pena cortarles el video de esta manera, pero acá seguimos. Lo que nos decía Silvia, lo que se quiere es producir artemisinina, porque la artemisinina inhibe y mata los parásitos de la malaria. Entonces nosotros como ingenieros debemos optimizar dicho proceso, mejorarlo, producir gran cantidad de artemisinina pero gastando poco. Entonces recordemos lo que el profesor nos decía una vez: un medio natural es mucho más barato que un medio sintético o a nivel laboratorio, porque a nivel laboratorio, además de que se generan mayores cantidades de producto. También nos dijo que lo que nosotros vamos a alterar es el entorno, pero no el medio natural. Entonces, haciendo una analogía con la planta, que es donde crece nuestro compuesto de interés, la artemisinina, nosotros debemos nutrir la artemisia annua con los sustratos necesarios para que ésta crezca bien y pues que la planta esté en sus condiciones ambientales. En respuesta a producir como una gran cantidad de artemisinina, la científica china Tu Youyou identificó un gen que al implantarlo
dentro de la Artemisia annua, la artemisinina se duplicaba, o sea, la cantidad presente en ella se duplicaba. Tan bueno fue el trabajo que la científica se ganó un premio Nobel y su trabajo está patentado. Su trabajo está patentado, eso quiere decir que ganó dinero por ello. Ganó dinero por ello, además de reconocimientos, de haberle hecho un aporte a la sociedad, a la medicina y a las personas que sufrían de esto. Entonces es como un referente para impulsarnos a investigar y a querer aportarle a la sociedad. El esquema de producción de la artemisinina. Ya teniendo la artemisinina con su gen y con toda su... Perdón, ya teniendo la artemisia con su gen y con su cantidad considerable de artemisinina, se deja crecer y ya cuando se considere que ya la planta está en condiciones de producción, pues se le retiran las hojas. Pero como estas hojas tienen una humedad alta, entonces se requieren secar, porque así es mucho más fácil la extracción de sus componentes. Entonces cuando ya esté así seca, que usted como que se vuelve en polvo con la mano, se pasan por una picadora. Y ya de que luego si esté hecha polvo, entonces sí se pasa al sistema de extracción, que hay varios. Uno puede ser el sistema Soxhlet, donde se utiliza un solvente que funciona como un reciclo. Entonces usted le echa el solvente que tiene que ser afín con el compuesto que usted le va a retirar, en este caso la artemisinina. En el Soxhlet lo que se hace es, se le añade ese solvente en estado líquido, pero abajo hay una plancha de calentamiento que hace que todo lo que se le extrajo al material de polvo con el solvente se evapora, arriba hay un condensador y vuelve a caer sobre el material, y así sucesivamente. Entonces hay un reciclo continuo, lo que hace que la extracción sea exhaustiva. Pero leyendo varios documentos, el mejor sistema de extracción que se utiliza es uno con fluido supercrítico de dióxido de carbono, con cosolvente. ¿Este en qué consiste? Entonces se tiene el cilindro de dióxido de carbono, se hace pasar por un enfriador y eventualmente sobre una bomba para que aumente su presión. Luego de que pase por la bomba se va a mezclar con el cosolvente, que tiene que ser afín, repito, con el compuesto que se quiere retirar, o sea, la artemisinina. Luego de que se mezclen pasa por un calentador y de ahí entran a la celda donde se encuentra el material pulverizado. Eh, ¿por qué es supercrítico? El estado supercrítico del CO2 constantemente está pasando de estado líquido a gaseoso, líquido, gaseoso, líquido, gaseoso. Entonces estas moléculas de gas, estas burbujitas de gas, lo que hacen es encerrar ese compuesto y cuando se convierte a líquido, ¡fum!, lo suelta. Entonces es un vaivén de eso, es un vaivén. Y luego así retiran el compuesto de interés del material pulverizado. Hay una válvula luego de la celda donde se coloca ese material, que es para reducirle la presión, porque ahí se encuentra una presión relativamente alta. Y luego cae sobre un recipiente. Ese recipiente lo que contiene son tres cosas: el cosolvente que se utilizó, el dióxido de carbono y contiene el extracto, que es lo que usted le retiró a las hojas. ¿Sí? En ese extracto ha de esperarse que haya artemisinina, pero también hay otros compuestos. Entonces, lo que se quiere hacer es analizarla. Y generalmente lo hacen por un cromatograma de gases y espectroscopía de masas, que es para determinar qué hay y en qué cantidad. Pero qué pena, anteriormente a eso, como a determinar qué es lo que hay, pues se requiere retirarle lo que sí sabemos que hay, que es dióxido de carbono y el cosolvente. Darle el cosolvente y el dióxido de carbono al extracto, se hace pasar esa muestra, el extracto se hace pasar por ultrasonido. El ultrasonido hace vibrar constantemente la muestra de tal manera que se le retiran las moléculas de CO2 presentes en ella, y para retirarle el cosolvente generalmente se pasa por un rotoevaporador, en el cual se utiliza presión y temperatura basados en la
en los puntos de ebullición de ese cosolvente para que también se vaya de la muestra. Ahí sí luego entonces sí se pasa por el estudio de masas y de gases. Ya obtenido eso, obtenido el extracto ya como tal, el estudio nos arroja los diferentes estudios que se han hecho por diferentes técnicas y con la planta transgénica, de alrededor un 60% de rendimiento, es decir, de 100 gramos de material pulverizado se obtuvieron 60 de artemisinina con una pureza del 98% aproximadamente. Estos valores son aproximados, y todo esto con un costo relativamente bajo en cuanto a que antes para producir artemisinina pues era mucho más caro. Ahorita se produce el doble y con esta técnica de supercrítico pues mucho menos dinero se requiere. Y pues aquí se evidencia en este trabajo como dos procesos biológicos. Uno, en el crecimiento de la artemisinina dentro de la planta. Y ya luego entonces se ve evidenciado es la inhibición de los parásitos de la malaria dentro de una persona habiéndole inyectado la artemisinina, sí, habiendo pues ingerido artemisinina, que es como la que inhibe y combate los parásitos. Muchas gracias.